Engañé a mi esposo. Te prometí que siempre te sería fiel. Te dije que nunca te traicionaría, que nuestro amor era más fuerte que cualquier tentación. Pero en el fondo, sabía que lo que había entre nosotros se estaba desvaneciendo, y aunque nunca lo admití en voz alta, sentía la distancia crecer entre nosotros cada día. No fue un solo momento, ni una sola decisión. Fue una serie de pequeñas rendijas por donde se coló la duda, hasta que la traición se hizo inevitable. Este es mi secreto, el que jamás pensé que compartiría, pero hoy, necesito contarlo. Porque engañé a mi esposo, y aunque me partió en dos, no fue lo peor que hice. Lo peor fue lo que descubrí sobre mí misma. Mi nombre es Ana, y siempre creí que mi matrimonio con Javier era perfecto. Nos conocimos jóvenes, y después de años de amor, de compartir risas y de planear el futuro juntos, parecía que nada podría separarnos. Pero como sucede con muchas relaciones, la rutina comenzó a apoderarse de nosotros. La pasión fue reemplazada por la comodidad, las cenas en familia y las largas jornadas de trabajo. Empecé a sentirme vacía, desconectada, aunque no era algo que pudiera poner en palabras. La historia comienza una noche, cuando tuve que viajar por trabajo a una ciudad lejana. Llegué al hotel, cansada pero dispuesta a aprovechar ese tiempo fuera. Fue en el lobby donde lo conocí. Andrés, un hombre alto, con una sonrisa franca que me hizo sentir especial de inmediato. Empezamos a charlar, y pronto la conversación fluyó de forma natural, como si nos conociéramos desde siempre. Esa noche, le confesé a Andrés cosas que jamás le había dicho a Javier. La atracción que sentí fue instantánea, y antes de darme cuenta, estábamos tomando una copa juntos en su habitación. Lo que ocurrió entre nosotros esa noche fue un error. Un error que supe que no podría borrar, pero al mismo tiempo, sentí que era algo que no podía controlar. Cuando volví a casa, me sentí vacía, pero no por lo que había hecho, sino por el dolor de saber que había cruzado una línea con alguien que nunca había sido parte de mi vida. Sin embargo, esa pequeña aventura se convirtió en mi secreto, y me arrastró en una espiral de culpa y de deseo. El juego del silencio. Llevo años casada con David. Nos conocimos en la universidad, y aunque nuestras personalidades eran muy diferentes, siempre hubo algo en el que me atraía. Con los años, David se convirtió en el hombre perfecto, cariñoso, responsable y sobre todo, estable. Sin embargo, la pasión comenzó a desvanecerse. Las noches juntos ya no eran como antes. A veces me encontraba mirando a otros hombres, buscando algo que había perdido en mi matrimonio, aunque nunca me atreví a decirlo en voz alta. Fue en una fiesta con amigos que conocí a Víctor. Él era el tipo de hombre que despertaba mi curiosidad de inmediato. Seguro de sí mismo, provocador, con esa chispa que tanto me faltaba en casa. Lo que empezó como una conversación trivial terminó en una noche de descontrol. Sin pensarlo demasiado, lo besé, y lo que siguió fue inevitable. Esa noche me sentí viva de nuevo, pero también completamente devastada. Cuando regresé a casa esa mañana, David me esperaba con su sonrisa habitual. La culpabilidad me carcomía por dentro, pero me mantenía en silencio. No quería admitir lo que había hecho, no quería romper todo lo que habíamos construido. Así que, sin decir una palabra, seguí con mi vida como si nada hubiera cambiado, mientras la mentira crecía entre nosotros como un secreto sucio que solo yo conocía. La tentación que no pude evitar. Raúl y yo nos conocimos hace más de 10 años. Al principio, nuestra relación fue intensa. La química entre nosotros era innegable, pero con el paso del tiempo, las responsabilidades y las dificultades de la vida nos fueron alejando. Ya no teníamos las mismas conversaciones divertidas de antes, y la pasión, aunque todavía existía, se había vuelto escasa. Todo comenzó cuando conocí a Lucas en el gimnasio. Él tenía la habilidad de mirarme de una manera que me hacía sentir deseada de nuevo. Desde la primera conversación, había una conexión evidente entre nosotros, pero traté de ignorarla. Después de todo, ¿cómo podía hacerle esto a Raúl? Sin embargo, la tentación fue demasiado grande, y un día nos encontramos a solas en su coche. Fue un error, lo sé, pero en ese momento, no podía parar. Lo que comenzó con una caricia se transformó en una noche de pasión que nunca pude haber imaginado. Al regresar a casa, me miré al espejo y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. ¿Cómo pude hacerle esto a Raúl?
Pero la verdad es que, mientras pensaba en mi marido, lo único que podía ver era el rostro de Lucas. La culpa no me abandonó, pero la satisfacción de haber recuperado algo de lo que había perdido en mi vida me mantenía atrapada en ese círculo vicioso. La mentira bien guardada. Mi nombre es Carolina, y durante años, me consideré una esposa fiel. Javier y yo teníamos una vida estable. Teníamos hijos, una casa, y compartíamos una rutina que, aunque cómoda, carecía de emoción. Cuando conocí a Marcos en el trabajo, nunca imaginé que algo podría surgir entre nosotros. Era un hombre encantador, con una energía que hacía que la oficina se sintiera viva. A medida que pasaban los días, las conversaciones con Marcos se volvieron más frecuentes. Me encontraba esperándolo, ansiosa por ver su sonrisa y escuchar su voz. Un día, después de un almuerzo de trabajo, nuestras manos se rozaron. Ese toque, tan casual, desató algo que había estado latente en mí durante mucho tiempo. Lo que empezó como una charla inocente, terminó en una noche en la que me entregué a él. Aquella aventura me hizo sentir más viva que nunca, pero, al mismo tiempo, me sentí completamente vacía. Javier nunca supo nada. La mentira fue mi carga, un secreto que arrastré durante meses. El último encuentro. Lucía y yo éramos amigas desde que éramos adolescentes. A lo largo de los años, compartimos muchas confidencias y juntas superamos diferentes etapas de la vida. Aunque ambos estábamos casados, el cariño que sentíamos por el otro siempre fue evidente. No lo vimos venir, pero en una tarde lluviosa, nos encontramos en su casa. Lucía y yo habíamos hablado sobre tantas cosas durante años, pero nunca sobre lo que realmente queríamos el uno del otro. Esa tarde, después de una copa de vino y de risas nerviosas, nuestros cuerpos se acercaron y nuestras bocas se encontraron. Lo que pasó después no fue una pasión desbordada, pero fue un acto de conexión que nunca había experimentado. Fue un error, pero también algo que nunca pude olvidar. Durante semanas, sentí que mi vida estaba dividida en dos. De un lado, mi matrimonio con Andrés, y del otro, la mentira que me comía por dentro. No pude seguir adelante con nuestra amistad, ni con mi vida de antes. El último encuentro con Lucía fue mi despedida del secreto que siempre guardé. Estas historias son ficticias, pero capturan la complejidad emocional que muchas veces acompaña a la infidelidad, la confusión, la culpa, y la atracción prohibida. La protagonista de cada relato se enfrenta a un dilema personal y moral mientras navega entre su deseo y el amor, y cada historia refleja cómo, incluso cuando las decisiones son equivocadas, estas pueden llevar a la reflexión y el arrepentimiento.